el señor ministro de Interior y Policía acaba de garantizarle aquí con la quema respecto a su integridad física, garantizarle su vida concretamente ante los temores que habían de que pudiera ser eliminado por la policía. Bien hecho, me parece correcto. Me parece muy correcto porque mucha gente concluyó, incluyendo compañeros de aquí, integrantes de este espacio, concluyó que su vida corría peligro a partir de la advertencia que le hizo el presidente de la República de que se entregara, que lo que le convenía era entregarse. De manera que me parece correcta la garantía que le presenta el ministro de Interior y Policía de que su vida será respetada y él, como alguien que ha violado la ley, lo que tiene que hacer es entregarse, porque no puede aspirar a estar libre. No, por eso, y es bueno que se aclare eso, porque hay un solapamiento o hay dos intenciones o dos temores al momento de decir entrégate. El presidente le dice entrégate a un delincuente o a un presunto delincuente, por respetar la presunción, y el presidente le dice entrégate a un presunto delincuente que supuestamente tiene azotando todo lo que es la comunidad de Cambita. Pero se lo está diciendo a esa persona. El problema es que la policía lo está buscando quizá porque no quiere que se entregue. Entonces, garantizarle la vida, no, el presidente le está garantizando, el ministro del Interior le está garantizando la vida a un ciudadano dominicano, pero probablemente diciéndole, entrégate, que tus cómplices no te van a silenciar. Porque al final de cuentas, esos intercambios de disparos no necesariamente tienen que producirse en el contexto de un intento de apresamiento, sino de un intento de silenciamiento. Entonces, qué bueno que el gobierno, qué bueno que el ministro de manera firme diga, entrégate, protegemos, y digo de manera firme porque se está exponiendo el ministro, ha sacado el pecho y si sale mal queda embarrado. Bueno, pero si sale bien, bueno, por lo menos se puede dar curso a un proceso judicial dentro del marco del Estado de Derecho. Son muchas las lecturas que se le puede dar, porque el ministro pudiera estar también cuidándole un poco la espalda al presidente después de no haber guardado las formas, porque se supone que un presidente tiene que estar por encima de todas las pasiones, y cuando él decía que eso fue lo que lanzó a la fama aquí con la quema en la semanal, que se entregara, y que sus socios estaban 29, que es un código policial, que es lo mismo el denle para abajo común entre la gente. Yo creo que fue un gran error del presidente, y por supuesto por esas complicidades que sabemos que se dan, que probablemente fueron las que llevaron. Que no hay forma de que no se den. Cuando una persona tiene tantos años en un lugar tan visible y conocido, la complicidad es diferida. No hay manera de que no se den, Federico, porque eso tendría que implicar esa transformación de la que no acabamos de ver, yo no sé, pasos concretos de la Policía Nacional, porque la delincuencia y las complicidades ahí se dan en todos los mandos, altos y bajos, los de abajo que responden a los de arriba. Entonces, normalmente cuando se dan esas ejecuciones extrajudiciales es precisamente por eso. Entonces, enmendar la plana en el sentido, podría ser un juego de doble cara. Primero, por las implicaciones que tendrían y por las temeridades también y la bellaquería de muchos de la policía vinculados a esta delincuencia y socios de los Kikos La Quema que hay diseminados en todo el país. No, claro, de los Kikos La Quema que están diseminados en el país, pero y bueno, frente al caso, por ejemplo, que sabemos de que es una gran preocupación de los ciudadanos, la mayor, digo yo, de los dominicanos, el tema precisamente de la delincuencia, de la seguridad de los ciudadanos. Pero entendemos que cuidar, proteger y potenciar a la ciudadanía víctima permanente de esos verdugos que viven violando la ley permanentemente, y con la ayuda en esos casos cuando se trata del microtráfico, precisamente de los que deben perseguirlo, es una barbaridad. Ahora, la responsabilidad del presidente es garantizar el Estado de Derecho en República Dominicana, por eso yo hablo de guardar las formas, y hasta donde nosotros tenemos entendido, las muertes extrajudiciales no forman parte del Estado de Derecho que se establece en la Constitución, que se establecen los diferentes códigos, y después de esto
creo que se le enmienda la plana, pero es un juego, yo creo, de doble peligro por lo que tú estás planteando, porque mientras Chu dice esto, yo, la verdad, hasta que me prueben contrario, Kiko la quema, no la libra, no más por lo que dijo el presidente, sino por esas complicidades, porque tendría que hablar, y probablemente hay cosas que no se quisieran escuchar ni en las mismas altas esferas. Tú sabes que con el caso de este prófugo se pone en evidencia que la característica que debía acompañar el comportamiento de la policía está en el mercado, que la gente puede poner la policía a su servicio, porque lo que han dicho de este tigre es que él es el benefactor del barrio y si ha sobrevivido asociado a delitos del pasado con esa característica, y del presente, si la policía nunca se molestó en endilgarle nada, yo no tengo duda de que él es la evidencia, la prueba más contundente de la corrupción policial. Y ahí es que está su amenaza. Si él no se entrega, que no grite, porque los testigos de su vida son en cierta medida también sus cómplices. Que no grite, Fafa, que no grite. Sí. ¿Cómo que no grite? ¿Cómo que no grite? Pues tú eres loco. No, que no grite, no. No le van a dar chance. Que no grite, no. El único camino que él tiene es el del preso de San Francisco de Macorís. Él solo va a enfrentar a la policía si quiere morirse ya. Si él tiene propósitos después de la cárcel, o que se puede escabullir, o que puede hacer lo que sea, o escaparse del territorio nacional, él sabe que la policía no lo anda buscando para entregarlo. Él sabe que la policía anda buscándolo para matarlo. Y para silenciarlo de paso. Aquí veo dos hermanos que eran parte de una banda delictiva en Santiago y sus cruces, a los apellidos López Méndez, o Méndez López, no me acuerdo, que eran dos hermanos jóvenes que formaban parte de un entramado delictivo con complicidad con la policía en esa zona del Cibao. Y cuando la policía decidió buscarlos, porque era parte de su estructura delictiva, esos dos hermanos, los testigos que a mí me contactaron, que eran del vecindario, que me contactaron, indica que no es verdad que ellos le entraron a tiro a la policía. La policía los rodeó por un tiempo y entró a matarlo y lo mató. Lo fusilaron. Pero hay Lo un preso fusilaron. vinculado a ese mismo, la quema, Gray, yo no sé si ustedes vieron la información, un oficial que está preso ahora por ese mismo caso, porque cada vez que habían asomos de atraparlo, él le servía de lugarteniente y hasta le llevaba comida. Por ejemplo, el coronel Nin Terrero, que era el coronel que manejaba el camión o andaba en el camión con una alta carga de droga de Quirino, que fue la famosa expresión de escabullirse ridículamente, y que él andaba de bola, era en ese transporte. Pero coincidió con que estaba lleno de droga. Y con que Quirino iba adelante. De hecho, el coronel Nin Terrero está en el país. Después que lo llevaron a Estados Unidos y le exprimieron toda la información, lo mandaron para acá. Que eso es el modus operandi de los Estados Unidos en ese tema. Pero también el caso del coronel Valerio, que manejaba la persecución de la droga y a la vez se alió a los delitos. Son dos ejemplos claves. No se te olvide el ejemplo de la soga también, ¿eh? Bueno, la soga, en la zona de Baitoa, del Puñal, qué sé yo. Claro, y los hilos de la soga se movían precisamente en el Palacio de la Policía, los vínculos que tenía ahí, y era una especie de Robin Hood y de protector de Pero lo mismo Quirino en Elías Piña. Era un tipo súper querido por el pueblo, y era un teniente del ejército y lo ascendieron a capitán. O sea, y pero el porque pueblo, era muy querido. Por las acciones, daba empleo. Que no son otra cosa más que la expresión de lo que deja de hacer el Estado y tiene que suplirlo esa delincuencia. Pagaba recetas, pagaba operaciones. Claro. Entonces generaba la dinámica económica de Elías Piña, y por lo tanto la gente en su necesidad no entiende a qué se dedica este. Lo que yo sé, el que yo conozco, es el que me resuelve problemas. Pero me resuelve un problema porque el Estado no me lo resuelve ni me lo garantiza como problema fundamental, y eso es otra cosa. Yo me pregunto, y no como que estamos sobredimensionando mucho el delincuente y la región. O sea, primero estamos hablando de Cambita, con el debido respeto a los cambiteros, pero no estamos hablando de un punto de entrada
como de costero de droga. ¿Pero quién le dio la dimensión? ¿No? Espérate, perdón. El microtráfico. No, estoy pensando, o sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de que el presidente de la República y un ministro de Interior le estén diciendo a un delincuente, pues si tú me dices que es el capo que controla toda la droga en la región por donde hay pita y por donde hay Leña, costa, por ejemplo. dice, bueno, no, en Pedernales, donde los playeros y toda esa zona del procurrente Barahona, bueno, está bien, por ahí entra la droga de Colombia. Pero por Dios, pero Cambita, en Cambita lo que es famoso por los aguacates que se dan, que son buenísimos. Bueno, pero entonces, ese ¿qué tamaño? ¿Por qué? Ese es el alcance. Porque un presidente de la República en la semanal pone el nombre de una chilatica de delincuente vinculado a una zona menor como algo importante y referente. Esa chilatica mostrada en mucho en el país, esa chilatica es lo que se llama el tema del microtráfico. Miren, y el microtráfico. Pero antes del micro va el macro. Pero sí, está bien, se va al macro, pero en lo que aquí se resuelve con el macro, que no pasa más de alaracas. No, porque el problema no es la droga. No. El problema no son los piperos de Cambita y del tipo fulano la quema que controla ese negocio. No, ese no es el problema de esto. Eso no es un problema ni siquiera para el Estado, porque el consumo debería ser un tema de salud pública, no de seguridad pública. Esas son las migajas que te deja, óyeme, Gray. La dimensión la da, para terminar la idea, la dimensión la da la complicidad de quienes están para perseguirlo en el contexto de la ley, aunque sea un chiripero de la marihuana, el Ministerio Público, la DNCD y los comandantes policiales de la zona. Eso es lo que le da la dimensión importante. Simplemente esas son las migajas que te deja el narcotráfico en grande, ¿verdad? Entonces ya eso tiene otras complejidades. Por eso tú te encuentras comunidades, Fafa, como por ejemplo el pueblo de nosotros, Yajaragua, y como esos pueblos de ahí de la frontera lejanos, pobres desde siempre muy pobres, pero donde se podía vivir con algunos niveles de tranquilidad hace cuánto, 15 o 20 años atrás. Óyeme, en esas comunidades comenzó a caer, ¿no? Y a proliferar el tema del narcotráfico y empezó en esa misma medida también a aumentar el tema de la delincuencia. Entonces son esas complicidades que se dan ahí abajo como expresión de lo macro, que entonces ya resulta más complicado porque con el macro se dan igual las complicidades, pero se dan en otros niveles. ¿Entiendes? Una expresión de lo grande, de lo de arriba, pero impactando precisamente a esas comunidades pobres. Es un tema complejo. Miren, ese tema, siendo honesto y conociendo el tema Cambita, yo por ser justamente de ese municipio, no. Cambita no tiene un problema de delincuencia extrema. No lo tiene. En Cambita es uno de los pocos lugares donde tú a las 10 de la noche puedes pasar de un sector a otro, un barrio a otro, sin el temor de que te van a atracar. No estoy diciendo que no ocurre un día, porque como pasa en cualquier otro lugar, que principalmente viene gente de fuera, pero del mismo lugar eso no ocurre. Además, en el caso de Kiko La Quema, no le voy a decir que no es una persona a considerar, pero siendo honesto, eso se ha dimensionado en un 800% de la realidad. ¿Por qué? Es más, le voy a decir, bueno, señores, por lo mismo que hemos hablado, pan y circo. La gente le gusta el pan y el circo. Sí, y pero ¿cómo eso llega de Cambita a la semanal en el Palacio Presidencial? Porque hay un menú amplio de posibles delincuentes. Por un asunto de tumbe, óyeme, y eso es oficioso, por un asunto de tumbe entre los que tienen que garantizar en la seguridad. Entonces ahí habían unas reparticiones que bajaron. Óyeme. Sí, pero no. Pero eso no es nada. Pero el tema va por otro lugar. Entonces se quejaron hasta allá. Por el tema como soplones. No, pero el tema va por otro lugar. Escuchen cómo ocurre todo esto. Lo primero es que a él lo tienen persiguiendo más de 7, 8 años. Persiguiéndolo siempre. ¿O protegiéndolo? No, persiguiéndolo. ¿Quién? Persiguiéndolo, la justicia, persiguiéndolo. Ay, por Dios. Pero sí, pero supongo las comillas. De la justicia de los muñequitos. ¿Verdad? Ese mismo. Ahora, ¿qué sucede? Los mismos militares, policías de Cambita, se les sentaban al lado en los bares y las discotecas de Cambita. Es que es imposible que no sea así. Como los mismos que compartían en grandes restaurantes aquí con José David Figueroa Gómez. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿y cómo le llega la desgracia a ese hombre a un nivel tal que le llegue el ejército detrás? Les voy a decir. Un tumbe. El famoso señor supuestamente tiene una finca cercana a la finca de un general muy vinculado al gobierno dominicano. ¿Habla de Don Kiko? Sí, Don Kiko. Tiene una finca vinculada a un general
del ejército del gobierno dominicano. Y aparentemente en su finca, que está cerca de la finca del general, hubieron uno que otros disparos. Y el general le preguntó y reclamó que qué pasaba en ese lugar, porque es un general. Bueno, pues cuando se comenzaron a conversar, aparentemente hubo una discusión y supuestamente entonces ese susodicho buscado había dicho, que es un general. No, él es general allá manda él y aquí mando yo. Entonces esa persona que es un oficial de alto rango del gobierno dominicano, activo del Estado del dominicano, ejército, de la armada, del ejército, entonces dice, por eso es así, no hay problema. Entonces ahí interviene una persona que tiene las manos fuertes en el poder y ahí entonces hay una obligatoriedad para buscarlo, porque se mueven hilos superiores. Ahora, ¿qué sucede? Abajo, todos esos militares que están rodando, incluyendo varios tenientes, que era lo que había antes, capitanes, todos tienen vinculación con esa persona. Por eso el equipo que está buscándolo no tiene nada que ver con lo que está pasando en San Cristóbal. Y como no hay comidita gratis, entonces esa vinculación era simplemente recibir parte del negocio, recursos.